El mes de junio de 2007 pondría en vilo a todo un país. La charrería y la mexicanidad se ponían alerta implorando la pronta recuperación del ídolo Antonio Aguilar, el Charro de México. El cantautor había sido internado por una fuerte infección pulmonar. A sus 88 años, ya contaba con una operación de marcapasos y al haber llegado al hospital en muy malas condiciones, de inmediato se le propició un tratamiento intenso para ayudar a sus pulmones para que Antonio pudiera respirar. 14 días estuvo internado luchando contra la infección pulmonar que derivó en un cuadro de grave neumonía. En esos días se acercaron al Médica Sur en la Ciudad de México muchos fanáticos y fanáticas con flores y pancartas de aliento para el hombre que conquistó un país. La neumonía debilitó demasiado al Charro, afectando su funcionamiento renal y pulmonar. Era 19 de junio de 2007. Un doctor debía dar un parte médico. Flor Silvestre, el amor en la vida de Antonio Aguilar, seguía cantándole canciones de amor al oído. Pero aquel triste día, el silencio reinó en México. Con más de 160 discos y más de 25 millones de ventas, era la viva voz de las rancheras tan características de ese orgullo llamado la mexicanidad. Pero no solo fue un gran cantautor, también su imagen y prestancia recorrió Latinoamérica con más de 170 películas entre 4 décadas, donde dio vida a personajes que identificaban al Charro alegre y cómico, pero también encarnó a figuras históricas y revolucionarias como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Todo eso y muchos detalles más respecto a su muerte veremos a lo largo de este video. Pero antes, como buen charro, cabalguemos en el tiempo, más precisamente hasta 1919. En ese año nació el gran José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, en Villanueva, Zacatecas, aunque dejaría el nombre pomposo y señorial para ser conocido mundialmente como Antonio Aguilar. Creció en una muy buena posición en una soñada hacienda construida en 1596 junto a sus 6 hermanos y que llevaba el nombre de la Casa Grande de Tayagua. De su padre, Jesús Aguilar, heredó el amor a su tierra y sus costumbres, la palabra de hombre y la habilidad para montar a caballo, es decir, lo charro. Su madre, Ángeles Márquez Barraza Valle, había nacido en Colombia, pero desde pequeña vivió en México y es gracias a ella que sacó su vocación por el canto, ya que la acompañaba a la iglesia donde doña Ángeles se destacaba en el coro y él siempre observaba con mucha admiración y queriendo hacer lo mismo que su madre. Con mucha predisposición para aprender y hacerse un camino en la vida, no pasó desapercibido por su adinerado tío Mariano, quien lo instó a viajar a Nueva York para costearle los estudios de aviación. Antonio viajaría a la Gran Manzana sin saber inglés, pero la ilusión de ser piloto era suficiente motivación y fue aprendiendo en la calle, como quien dice, escuchando y hablando se aprende. Sin embargo, cuando los sueños estaban en el cielo y las nubes, caminando por las calles neoyorquinas, el joven Aguilar se iba a topar con un anuncio en una escuela de música donde se daban audiciones para jóvenes que quisieran estudiar canto y necesitaban una beca. Antonio se presentó y fue el único que la ganó. Así, por meses intentó llevar los 2 estudios, los de aviación pagados por su tío y los de cantante que mantenía oculto a su familia. Cuando el tío Mariano Aguilar se enteró, muy enojado quitó todo apoyo económico a Antonio y muy enfático le diría mediante un telegrama: «En mi familia no hay payasos». Ahora, sin el apoyo financiero familiar, se dedicó de lleno a sus estudios de canto y música con pequeños trabajos y cantando en bares de Nueva York. Tenía el sueño de ser un cantante de ópera y mientras tanto cantaba boleros por los Estados Unidos, Ciudad de México y en un viaje de Puerto Rico, su vida y carrera cambiarían para siempre. En tierra boricua conocería al cantante y compositor Rafael Hernández Marín. El Jibarito, como era conocida esta figura de la música popular puertorriqueña, presenció un concierto de Tony Aguilar y con amabilidad le recomendó que si quería triunfar en la música, debía dejar el bolero y cantar rancheras, ya que su tono de voz era ideal para ese estilo.
Antonio abrazó el consejo dado por el jibarito y se enfundaba en el traje de charro. Desde entonces comenzó su carrera incursionando en la música regional, la música del campo, cantando rancheras. Su voz comenzó a escucharse más y más. No hubo local de Ciudad de México que no reconociera al astro en ascenso, y la gran oportunidad llegaría en 1950, cuando se le presentó la oportunidad de cantar en la emisora XCW, una de las primeras y más antiguas estaciones de radio de México. Ese fue el despegue de una estrella, el debut del cantante en los medios masivos y que de inmediato fue convocado para participar del programa Música a Bordo en los albores de la televisión. Inquieto artísticamente, el charro fue por más, y tocando puertas con el gran apoyo que le daba su carisma, talento y éxito musical, buscó y logró el ingreso a la industria del cine con un pequeño papel en El Casto Susano de 1952. Un año más tarde era contratado como actor exclusivo de la productora Filmex y participó en decenas de películas como coprotagonistas o papeles de reparto, mientras que al mismo tiempo no dejaba de lado su carrera musical. En 1956 llegaría lo que tanto estaba buscando, un papel protagónico. Sería en el film Tierra de Hombres, dirigida por el laureado y exitoso director Ismael Rodríguez. Se destacó mucho en comedias rancheras, donde despuntaba su talento en escenas musicales y ayudaba a divulgar y ratificar la impronta del charro, el hombre de campo y ese orgullo de mexicanidad. Además, fue uno de los grandes intérpretes de figuras históricas, personajes populares y revolucionarias de la historia como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pánfilo Natera, Gavino Barrera, Eliseo Jarquín Sánchez, Benjamín Argumedo, Felipe Carrillo Puerto y Heraclio Bernal, entre otros. Para el recuerdo quedan grandes actuaciones de Tony Aguilar como en Ahora soy rico, La cucaracha, La cama de piedra, Ahí vienen los Argumedo, Los hermanos del hierro y vale destacar Ánimas Trujano, donde compartió protagónico con el histórico actor japonés Toshiro Mifune y el dúo Invencible, película del western hollywoodense protagonizada por John Wayne. A mediados de los 60, ambicioso artísticamente, comenzó a escribir y pronto se destacó como argumentista y guionista, y más tarde como productor. Por décadas sería una figura trascendental de la cultura mexicana, tanto como cantante, llenando por 6 noches consecutivas el Madison Square Garden de Nueva York, récord para un cantante hispano, y como actor, guionista y productor en más de 170 películas. Y para solidificar aún más su lazo con el público y divulgar la charrería, creó el espectáculo de la familia Aguilar, show que llevaría a distintos países de América Latina, Estados Unidos y por supuesto a todo México para mostrar las acrobacias a caballo con lazo, tradiciones con sus mejores trajes charros junto a la música ranchera que catapultó a su fama todavía más junto a Flor Silvestre y todo su clan familiar. Sí. Para aquel entonces, Antonio Aguilar ya era el charro de oro, el charro de México. Pero ahora volvamos en el tiempo para conocer algo que pasamos por alto. Eso que siempre tienen los ídolos. Sí, estoy hablando de los amores. Cuando Tony Aguilar comenzaba a hacerse un nombre, llegaría su primer aunque fugaz amor. En la película Mi papá tuvo la culpa de 1953, comedia que tuvo mucho éxito y uno de los primeros coprotagónicos de Aguilar, este fue eclipsado por una bella actriz de reparto llamada Otilia Larrañaga Villarreal. Tras enamorarse decidieron casarse en 1958, pero en menos de un año se separaban rehaciendo sus vidas casi de inmediato. Sin embargo, Antonio Aguilar aún tenía un capítulo en su historia de amor. Uno digno de una película de la época de oro del cine mexicano. Por allá en 1950, cuando el cantautor hacía su debut en la radio XCW, cruzaba en su camino por primera vez a Guillermina Jiménez Chaboya, artísticamente conocida como Flor Silvestre, quien ya era una reconocida actriz de teatro y cantante de rancheras y tenía un programa radiofónico en la emisora. El flechazo sería a primera vista, pero nada más. El tiempo los volvería a juntar en 1955 cuando el destino los unió para protagonizar la película La huella del chacal. Aunque el romance platónico tomó forma en 1957 mientras filmaban El rayo de Sinaloa.
pero nada podían hacer, y es que ella estaba casada con el famoso locutor Paco Malgesto, y él tenía una relación con Otilia Larrañaga. Pero por azares del destino ambos se divorciaron en 1959 e inmediatamente se casaron el 29 de octubre de ese mismo año. El casamiento de Flor Silvestre y Antonio Aguilar no fue solo una historia de amor que perduró hasta que la muerte los separó, sino que juntos construyeron una de las dinastías artísticas más famosas y exitosas de todo México. El matrimonio tuvo 2 hijos, Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, que continuaron con el legado de sus padres y triunfan al día de hoy como cantantes, y que a su vez continuaron sumando artistas en la familia. Pero bien, ahora una vez más, demos otro salto en el tiempo. Esta vez iremos al 5 de junio de 2007, al Médica Sur, hospital de la Ciudad de México, momento en el que llegaba el gran cantante y actor Tony Aguilar. Con 88 años, el panorama era preocupante. Estaba en malas condiciones por una infección pulmonar. Los especialistas del hospital lo sometieron a un tratamiento intenso y se lo intubó. La situación no cambiaba. El hermetismo médico era total. Con la noticia en el aire, la gente poco a poco se acercaba. La salud del ídolo tenía en vilo a sus fans. Flor Silvestre no se despegaba de su amor a Antonio. Aún le cantaba boleros y rancheras al oído con la esperanza de que el patriarca de los Aguilar despierte y se mejore. Pero la triste realidad es que luchó y luchó por 2 semanas. Lamentablemente, los 14 días de lucha no alcanzarían. Todo derivó en un cuadro grave de neumonía que afectó el funcionamiento renal y pulmonar del actor y cantante, hasta que el 19 de junio no pudo más y el Charro de México, físicamente, dejó de existir. A través de la casa disquera EMI Music, Pepe Aguilar dio un comunicado agradeciendo a los seguidores en nombre de toda la familia Aguilar y dando detalles de dónde sería el oficio fúnebre. La ceremonia religiosa sería oficiada por el cardenal Norberto Rivera en la histórica Basílica de Guadalupe. A pesar de la torrencial lluvia, 8,000 personas se acercaron para despedir al Charro de México, entre otros el presidente Felipe Calderón. La despedida continuaría en Zacatecas, el pueblo natal de Antonio Aguilar, donde sería velado en un acto público para que los seguidores se acerquen. En este acto, muchos artistas se hicieron presentes como Vicente Fernández, Pedro Fernández y Guadalupe Esparza del Grupo Bronco. El cortejo fúnebre recorrió Zacatecas. La iglesia redobló las campanas a su paso por Tayagua, pueblo donde creció, y luego terminaría en El Soyate, el rancho del cantante donde finalmente sería sepultado. Mucho se habló de Antonio Aguilar. Muchas cosas buenas. Se sabe que mantuvo una gran amistad con el también cantante y actor de la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante. Por otro lado, mucho se dijo sobre una posible enemistad con Vicente Fernández, más por una cuestión de competencia entre los 2 grandes ídolos mexicanos y patriarcas de 2 dinastías de artistas. Sin embargo, las voces encontradas se chocan. Entre Pepe Aguilar, que afirma que no eran amigos, incluso en la página web de Antonio Aguilar se remarca en una oración: a pesar de que Vicente Fernández afirma que fue gran amigo de Aguilar, nunca se les vio juntos en ningún proyecto cinematográfico o musical. Por su parte, Vicente ha llegado a decir que las puertas de Estados Unidos se abrieron para él y otros cantantes de rancheras gracias a Antonio y sus grandes presentaciones en el Madison Square Garden. Como a toda figura de renombre y valores intachables, en algún momento se quiso ensuciar y ligar el nombre de Antonio Aguilar con el oscuro poder del narco que crecía y se colaba en el jet set mexicano. En el libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista y escritora Anabel Hernández García afirma, según el testimonio de un custodio del narco Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, que mantenía una gran amistad con el Charro de Oro. Incluso llegando a afirmar que Don Neto y Aguilar eran compadres y que el cantante se escapaba cada vez que estaba en Guadalajara para cantar en fiestas privadas, rancheras y corridos. Rumor que toma fuerza por la canción de Antonio Aguilar, uno de los primeros narcocorridos para muchos llamado Lamberto Quintero, un caponarco de la década de los 60 y 70, ejecutado el 28 de enero de 1976. Tal corrido se volvió un himno entre los maleantes, en especial el 28 de enero.
Tanto éxito tuvo el corrido que en 1987 se hizo una película y en 1990 una secuela llamada El hijo de Lamberto Quintero y con Antonio Aguilar en el reparto junto a su hijo menor, Pepe Aguilar. Cabe destacar que Lamberto Quintero fue tío de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del poderoso Cártel de Guadalajara, es decir, socio de Don Neto. Sin embargo, nada de lo dicho en el libro fue confirmado y los rumores quedaron en rumores, aunque circunstancialmente no se descarta que se hayan cruzado en algún evento. Antonio Aguilar supo construir una carrera que creció década tras década. Musicalmente fue uno de los impulsores de la ranchera, música regional mexicana, y hay quienes lo señalan como uno de los primeros artistas en incursionar en los corridos. Su prestancia en la televisión ayudó a mostrar al charro, al hombre de campo mexicano sin vergüenza alguna y con orgullo de esa mexicanidad. Sus personajes cómicos y nobles lo convirtieron pronto en uno de los favoritos del público. Su aporte en la charrería traspasó la pantalla grande y junto a su familia llevó a muchos rincones de México, América Latina y Estados Unidos las acrobacias con el lazo de los charros a caballo, el estilo de la ropa y la música ranchera. El legado de Antonio Aguilar continúa al día de hoy con la dinastía de artistas que creó junto a su amada esposa Flor Silvestre. Entre los y las descendientes se cuentan sus hijos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, sus nietos Leonardo, Majo y Ángela Aguilar y su sobrina Guadalupe Pineda, entre otros. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasa en este mundo, no más el recuerdo queda. Cantaba con mucho tino Antonio Aguilar en Un puño de tierra, antes de pasar a la inmortalidad como el Charro de Oro. Una voz y una figura que representaron como ninguno esa orgullosa identidad de la mexicanidad.